Bueno, hola chicos. Bueno, estoy haciendo pruebas en directo para empezar a emitir en breve. Como os digo, esto solo son pruebas. Solo estoy investigando, ¿vale? Como os digo, quiero empezar a emitir en directo y esto son pruebas. Tengo que mirar dónde se comparte con gente para poder hacer entrevistas. Mi intención es empezar este mismo viernes. No sé si me oís, por favor. Si alguno me oye, si tengo algo mal, si tal, bueno, si alguno tiene alguna información que me pueda ayudar, porque yo empiezo de cero. Espero ir mejorando poco a poco. Hablaremos sobre, bueno, tiendas, clubs, eh, haré entrevistas, marcas, hablaremos con fabricantes, que es muy importante. Avan Slot, Slotit, NSR, con todos los que quieran participar. También quiero poner una webcam. Gracias, Juanjo. Vale, como os digo, estos son pruebas, ¿vale? Mi intención es empezar este viernes, como os digo, que viene, día, no sé si es, creo que 11, puede ser. Sí, 11, sobre las 8 de la tarde aproximadamente, y hacerlo regularmente, al menos por lo menos una vez al mes, porque hay viernes que tenemos carreras y luego, claro, tengo que trabajar de mañana. Si queréis alguna consulta ahora, eh, puedo ayudaros en algo. Si queréis, si tenéis alguna pregunta mientras voy probando cosas, vamos a ver. Eh, no veo la pestaña compartir para invitar a gente. Aquí. Bien, perfecto, perfecto. Vale. A ver si me atiende algún amigo mío. Y puedo hacer pruebas con él. Vamos a ver. Compartir. Vamos a ver. Vamos a mandarle otro correo, un correo a otro amigo, que sepáis que voy a hacer bastantes cosas con él.
es una persona que sabe muchísimo, más que yo, lleva muchísimos años en esto, pues creo que desde los años 70 aproximadamente. Entonces voy a ver si entra y probamos cómo funciona. Y poco a poco ir haciendo cosas interesantes. Como os digo, haremos entrevistas, haremos pruebas de mecánicas, pruebas de coches. Muy bien. Y de mientras la gente me está preguntando cosas para ayudarle, como mi amigo Miguel Yepes, un tío genial, me está preguntando qué neumáticos Grip Zero le puedo poner a un coche de Scalestri. Os voy a enseñar, esperad. A ver, como os digo, todos los que venís, estos son pruebas, ¿vale? Quiero poner una webcam, de momento estoy haciéndolo con la cámara del ordenador. Y bueno, mi amigo Miguel Yepes me ha preguntado que para un coche de Scalestri él tiene unos de rally, el Ford Puma y el Hyundai 20, ¿qué neumáticos le puede poner delanteros? Yo le aconsejo a unos que tengan un perfil un poquito más gordo que los Scaleauto Pellejo. Y le he aconsejado o los de este Porsche, los del Porsche 911, dándoles, como yo suelo hacer, laca o lotite, para que sean sin grip, o ponerle los Slotit, los PT15. Hola, hola a todos. Hola Marcelo, hola, hombre, Juanma, Carlos, Slot CRT, Andrei, Juanjo, bienvenidos a todos. Como os digo, estoy en pruebas, estoy probando y a ver, bueno, creo que lo voy a hacer a través de YouTube, porque al final tengo un canal de YouTube que es mío, entre comillas mío, y creo que tengo que aprovechar esto, ¿no? Y como se pueden hacer muchas cosas, se puede invitar a gente, que es lo que estoy intentando, a ver si me atiende alguien, no me quiere nadie. Buenas, hombre, Murcia, es posible que el año que viene vaya de vacaciones, Juan Antonio, a Mazarrón, estoy mirando para ir a Mazarrón, un par de semanitas, ver Cartagena y algunas cosas más. Ver Cartagena, Murcia, bueno, y está cerca de Almería, puede ir al Mini Hollywood y bueno, ver cosas curiosas de allí. Me gusta cada año irme a un sitio a otro. Bueno, como os digo, estos son pruebas, ¿vale? Y no sé qué tal se me oye, por si tengo que cambiar de micrófono, si se me oye bien. Bueno, la bola tengo un poco ronca, porque ayer fueron las pucheras en Basurto y hubo una verbena tipo rock and roll que estuvo muy bien y bueno, entre cantar, beber y etcétera, etcétera, pues la bola tengo así. A ver, no me hace caso nadie. Seguiré a lo largo de toda la semana probando, ¿vale? Sí, sí, bueno, os agradezco los comentarios. Ya os digo, de momento son pruebas, ¿vale? Pero bueno, esto va bien, funciona y bueno, sí, mi intención, quiero volver a repetir, mi intención es con estos directos hacer entrevistas a tiendas, a marcas, a personajes conocidos del mundo del slot, personajes incluso conocidos fuera del mundo del slot, pero que participan en el slot, eh, que nos pueden ayudar a muchas cosas. El otro día estuve en el directo con Juanma, en el segundo aniversario de Slot and Company. Un saludo, Juanma. Y la verdad que me lo pasé bastante bien. Estuvo muy entretenido. Eh,
di una primicia, lo del pelo, que me he cortado el pelo. A ver, mi coletita no se ve muy bien, ¿eh? La voy a guardar, sí, la voy a guardar. Tío raro, sí, pero bueno, la voy a guardar, pues porque no me voy a dejar, eh, no me voy a dejar el pelo largo más ya, porque bueno, al final hay muchas cosas que hacer en casa, con la familia, y se necesita tiempo. No me quiero complicar. De momento lo haré por YouTube y bueno, quiero ir poco a poco aprendiendo, con toda vuestra ayuda, por supuesto. Yo os enseñaré cosas de slot, lo poco que sé, pero va a haber gente, va a haber gente que sabe mucho más que yo y que vamos a poder aprender entre todos. Y bueno, pues poco a poco ir aprendiendo. Yo, YouTube en directo, y vosotros, eh, lo poquito que os pueda enseñar de el slot, del Scalestri. De momento parece que, bueno, no es muy complicado. Muy bien, Almería. Sí, mi intención es, como he dicho, ir el año que viene a Murcia y Almería. Estaré en Mazarrón, igual 12 días, 13, 14 días, y, y visitar Murcia y Almería. Esa es mi intención. A ver, Marcelo, eh, tema de integración fuente de S3, la caja Stop and Go y la compatibilidad con un mando de slot. Bueno, eso es muy sencillo. Eh, Depende de qué caja de conexiones quieras. Vamos a ver, la caja de conexiones de DS, Stop and Go, necesita el cuentavueltas, sí o sí. Ahora, bien, si te lo compras, tiene unas instrucciones. ¿Por qué es Stop and Go? Porque a través del cuentavueltas, cuando se da el semáforo verde, se pone en marcha la corriente de la pista. Pero si quitas los tornillos de la parte trasera, ya os lo enseñaré cómo se hace, es fácil. De la parte de abajo, la desmontas y le das a un interruptor, bueno, pones unos pin de forma diferente, en las instrucciones te viene, la puedes usar como una caja de conexiones normal. Entonces no necesitas el cuentavueltas. Es muy sencillo. En un próximo vídeo lo haré, no os preocupéis, se lo hago. Marcelo, recuérdamelo. Pero como te digo, Marcelo, es muy, 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 muy fácil hacerlo, ¿eh? No necesitas el cuentavueltas. Yo te aconsejo tener el cuentavueltas. Bueno, ya que estamos aquí en pruebas y se anima mucha gente, voy a decir que pues voy a hacer un nuevo circuito de eventos. Ya lo probé la semana pasada en las fiestas de Masustegui y va a ser con la electrónica de DS. Ya la tengo aquí casi toda. Me falta simplemente la nueva caja de conexiones Stop and Go con freno, que será la que use en mi circuito fijo, el de Víctor Maiden, y esta que tengo yo aquí la, la usaré para el circuito de eventos. La ventaja de las Stop and Go con freno, bueno, pues que cuando se corta la corriente porque termina la carrera, el coche se frena, que ahora no pasa eso. Ahora muchos coches se salen, incluso se van al suelo, porque cuando tú estás acelerando en la recta a tope, de repente se termina la carrera, se para la corriente y claro, al no tener freno, porque desconecta la corriente, es como si quitarías el coche de la pista. Al quitarlo las ruedas siguen rodando, no se frena. Entonces el coche se puede salir. Entonces eso lo ha evitado ahora DS con su nueva caja Stop and Go con freno. La probaré en breve. Yo creo que me llegará esta semana. Entonces a ver si tengo suerte y para el vídeo del jueves puedo hacer el vídeo sobre esa caja de Stop and Go. Vamos a leer mensajes. Carlos, Larra Vidal Slot, sí señor. Gracias, Mariano. Sí, vamos a ver. Como estaba explicando, Juanma, falta el cronómetro, el cuentavueltas, claro, Stop and Go. Pero como digo, tiene unos pines, ya os lo enseñaré en algún vídeo, tiene unos pines. Aprovechando cuando haga el vídeo de la caja de Stop and Go con freno, lo que voy a hacer es enseñaros cómo se quita el Stop and Go. Entonces no necesitas el cronómetro, el cuentavueltas. O sea, es sencillo de hacer, ¿eh? Muy sencillo. Oh,
Gerardo Campos desde California. La leche. Muy bien. Sí, tengo intención de hacer muchas cosas. Y ya, como os digo, invitar a gente, sobre todo esto lo he creado, lo voy a crear para, sobre todo, hacer entrevistas, ¿no? Hablar con la gente y todo eso, ¿no? Sí, mira, os voy a pedir un favor, pequeñísimo favor. Bueno, mi intención es hacerla los viernes. Los fines de semana al final la dedico con la familia, pero bueno, un domingo tampoco viene mal. Lo que pasa que la gente con la que más vídeos quiero hacer, la persona, no sé si le vendrá bien un domingo. Pero bueno, ya que estáis aquí todos vosotros, no sé qué os parece. Que él haga un viernes, mi intención es hacerlo un viernes a las 8 de la tarde, aproximadamente, sobre esa hora, porque la persona está más o menos termina de trabajar y puedo hacerlo. Y ya os digo, pues un 60% mínimo o más de los vídeos directos que tengo pensado de hacer será con él. Eh, ¿Por qué? Porque con él tenemos la ventaja siguiente, de que tiene gente que es muy rápida en su club, tienda y club. Gente muy rápida, gente que sabe mucho, como os digo, más que yo. Y se pueden probar cosas en directo y os podemos contestar a cosas que vosotros creáis interesantes y que no sabéis. Vuelvo a decir, no sé qué tal se me oye el micrófono. Si me alejo más, como os digo, como estoy en pruebas, pues eso es lo que quiero saber. Pondré en breve una cámara webcam. Un amigo mío me va a conseguir una y bueno, conseguir una que la pagaré, claro. Bien, de hecho, sí, eso es, vale. Sí, me parece muy bien. Vale, se oye por igual, vale, bien, bien. Lo que no quiero es que marque mucho, ya os digo, la voz no es buena, pero no quiero que marque mucho el, no sé, que retumbe mucho la voz, ¿no? Que haga, por ejemplo, ¿no? Vale, perfecto, perfecto, me alegro, genial. En teoría estos cascos no me los compré como decentes, no buenos, pero tampoco malos. Eh, Vamos a ver. Si tenéis alguna pregunta que hacerme, Marcelo me ha dicho lo de el Stop and Go, y bueno, y todo esto lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer, ya que son cositas que la gente tiene dudas. No, gracias a ti, Marcelo, vamos, faltaría más. Que la gente tiene dudas y que estaría muy bien de, pues al final de ayudaros a todos, entre nosotros, de ayudarme vosotros a mí, ¿no? También. Las necesitas más hondas. Bueno, pues para Gerardo, no lo sé, no conozco gente que haga guías para un coche de Scalextric. Es muy raro que hagan, porque date cuenta que tienen que ser para, tienen que ser igual, para las trencillas y papletinas. Entonces, la gente cuando hace guías en 3D o cosas, bueno, cualquier cosa en 3D normalmente lo hace para coches con cables, para mejorar el coche. Entonces, no conozco a nadie. Investigaré, pero no conozco a nadie. Vale, Juanma, sí, pero bueno, de todo vamos a decir, el lo que es el tema de informática, yo se lo encargo a Iván. Se lo encargo a Iván, es un tío genial, es amigo mío, le quiero un montón, creo que le conocéis, corre conmigo en la Resispen, etcétera, y bueno, pues, es el que se encarga de mantenerme los ordenadores, repararme los ordenadores, la electrónica y cosas que quiero comprar, ¿no? Quiero mejorar mucho el canal en general. Por ejemplo, creo que empezaré a grabar con el móvil. Graba bastante bien. Bueno, ya he empezado a grabar. Los 2 últimos vídeos que he subido a YouTube los he grabado con el móvil. Quiero comprar unos micrófonos inalámbricos, un micrófono para el móvil que se coloca aquí, para cuando grabe, pues entre como en el Foro Slot. Para el Foro Slot ya lo tendré y lo voy a probar allí.
quiero comprar micrófonos inalámbricos para entrevistas que hagan directo con ellos en el sitio. O sea, en Forslot, por ejemplo, imaginaros, si estoy con Scalestri, si estoy con Alberto, en micrófonos de solapa. Pero claro, no me vale con uno solo o con dos, quiero tener 4 mínimo. He buscado algún paquete de estos, de alguna marca un poco decente, y bueno, pues es mi intención ir mejorando todo lo que es el canal. A ver, mi consejo, Roberto, ¿se puede convertir un mando de Scalextric original en un mando con freno? Sí, se puede, pero es complicado. ¿Por qué es complicado? Bueno, lo que hace es cortar la corriente directamente. Vamos a hablar en plan vulgar, que lo que hace es un corte de corriente, vamos a decir, ¿no? No es realmente así, pero bueno. Entonces tienes que poner un tope que cuando llegue el gatillo ahí, corte el contacto. Corte el contacto. Puede ser, por ejemplo, como tiene el Ninco 35 ohmios, un conector donde levanta y no toca la resistencia. Ese conector frena. Pero hay que meter un cable. Luego hay que comprar otro conector. Si no sabes soldar, complicado. Mi consejo, y esto creo que es lo más económico y lo más fácil. Mira, por unos 20 euros tienen los mandos Ninco 55 Plus, aproximadamente. Entre 20 y 25 euros con envío. Dos mandos. Cómpratelos. Directamente se conectan a jack. La pista de jack de Scalextric, de las nuevas, la roja, o en la pista gris, nueva, o en la pista negra había uno con conector rojo que tenía conector tipo jack. En esas dos pistas puedes conectar el mando de 55 Plus y es muy sencillo. Sinceramente es muy sencillo hacerlo. Porque solamente tienes que poner la pista, conectar los mandos y ya tienes mandos con freno. Si luego te gusta, hay mandos de calidad, como los de S-Basic, que son unos mandos muy buenos. Pero claro, el mando vale 40 euros cada uno, más el conector, un conector que no quiero, digo, no voy a soldar. Como ya he hecho algún vídeo de cómo conectar un conector que va, no sé cómo decirlo ahora exactamente, va con tornillo, se conecta por tornillo, se mete el cable y se aprieta el tornillo, esos valen 2 euros. Estamos hablando de 41 euros cada mando. Entonces yo empezaría claramente por unos mandos de Ninco 55 Plus, Roberto. No te merece otra cosa la pena, porque es que es más complicado y puede ser que no te salga bien. Buenas tardes, Steven, desde Logroño, muy buenas. Buen vino. Bueno, la tienda de internet de Pepillo habría que preguntárselo a él, pero no va. Que yo sepa, he intentado yo alguna vez comprar y al final, cuando he ido a Forló, le he comprado algo a él directamente en la tienda. Pepillo es un tío genial. Miguel, que trabaja con él, también un tío genial. Además, yo os aconsejo ir a la tienda. ¿Por qué? Pues porque os enseñan. Os enseñan un montón de cosas. Aprendéis mucho. Buenas tardes, es Lord Car Home. Bueno, manda narices que esto iba a ser una prueba. Y bueno, os estáis animando. Aquí sigo, aquí sigo. Estaré un buen rato, ¿eh? Como os digo, como os he dicho antes, al principio, a los que han venido nuevos, intención de esto, hacer entrevistas, mejorar el canal. Quiero mejorarlo con micrófonos mejores, con mejores grabaciones, una cámara webcam. Ahora estoy con la del ordenador, entrevistas, pruebas, cosas de mecánica. Bueno, eso es lo que yo quiero ir haciendo poco a poco. Un saludo, Sergio, para Chile y para todos los chilenos. Bienvenidos, Juan Carlos, Tomás. Exactamente. La tienda de internet de Model Hobby Red no funciona. Es mejor hacerlo, pues eso, como os están diciendo, por Telegram o por WhatsApp. No, ya no tengo. A ver, pistas de Ninco ya no tengo ninguna. Por una razón muy sencilla, porque ya las pistas de Ninco poco a poco van en desuso, ¿no? No se venden ya hace años, hace muchos años.
Las pistas de hielo, las pistas de ride no se venden hace muchísimos años. Es más, las pistas interiores también. Pues no recuerdo yo, pero ¿qué puede ser? Desde el 2016, 2018 igual, que no se venden sus pistas. Y hace 2 años, eh, Educa intentó hacer renacer la marca, pero no salió bien. Entonces, yo creo, es una pena por mi parte, yo creo que Ninco no va a volver. Entonces, al final las marcas, perdón, al final los clubs, yo creo que cuando se les queden viejas las pistas tendrán que ir a otra marca, ¿no? Scalestri, la gente está en contra de Scalestri, las pistas grises, pero para rally son bastante buenas, no están nada mal, son estrechas y bueno, tienen pistas de hielo, perdón, de hielo no, deslizantes, con la nueva gris y alguna cosita más que son interesantes. Luego Policar parece ser que quiere sacar el cruce, ¿no? Scalestri ya tiene el cruce analógico, Policar va a sacarlo, Scaleauto va a sacarlo. Lo que yo veo, que las pistas Scaleauto son muy grandes para rally, para mi gusto. Pistas son muy buenas, ¿eh? Las pistas Scaleauto son muy buenas, las tenemos en el club y son cojonudas. Pero, pruebas de coches de rally, sí, claro, claro que seguiré haciendo, pero las pistas de Ninco ya no tengo. Bueno, de los RX, FR y RK. Vamos a ver, a nivel casero, para mí el mejor, el RK. ¿Por qué? Es un motor que tiene bastante freno y bastante aceleración. Luego da menos revoluciones por minuto, pero para una pista casera, genial. El RX, bueno, pues es un motor con poco freno y poca aceleración, pero que iban bien. El FR da muchas vueltas. Para una pista de velocidad como puede ser la nuestra del club, es el mejor motor. Luego, se puede conseguir con la transmisión tener más freno y más aceleración. Es algo más complicado, pero se puede conseguir. O sea, no es un mando que no, o sea, no es un motor que tenga cero de freno, como había algunos motores de otras marcas, ¿no? Si me tengo que quedar yo con uno, me quedo con el RK, sinceramente. Lo que pasa es que ya no se hace, ¿no? Pero el FR nuevo no está mal. Es el del estilo de los RX, pero con caja corta, más o menos. O sea, no es igual, pero bueno, más o menos. Sí, Juan Carlos Rubio, sí, lo creo. Eh, es más, sabéis que este año, en 2023, iban a salir dos modelos de F1 de Scalextric. En teoría, yo les di un consejo y creo que lo han aceptado, creo. Genéricos, coches genéricos con diferentes decoraciones. Es más, yo les dije, sacar uno con el kit, un kit blanco. A ver qué pasa. Creo que eso no lo van a hacer, ¿eh? Entonces, la intención es sacar, por lo que yo sé, Fórmula 1 genérico. Por lo que yo sé, igual esto ha cambiado, ¿eh? Pero bueno, Fórmula 1 van a sacar. Se retrasa, ya lo dijo el otro día en la entrevista conmigo, que se retrasa al año que viene. Y sí, sí, su intención clarísima es sacarlos también en Advance. Están desarrollando un chip para Fórmula 1. Vamos a ver, ellos lo que quieren es potenciar Advance en todos sus modelos. ¿Cómo lo van a hacer? Pues lo veremos, lo veremos. Gracias, Jesús Canales, gracias. Nos veremos. Sí, sí, pero sigue siendo una pista muy ancha. Eh, por ejemplo, para un espacio como el mío, es difícil hacer un circuito como el que tengo. Bueno, no me entraría. A ver, lo he diseñado y no me entra, seguro. Con Scaleauto. No me entra con Scaleauto, no me entra con el Policar, mucho menos con carrera. Me entraría con la pista negra de Scalextric, con la pista gris, que es la que tengo, y creo que con la pista de Super Slot. Y con ninguna más. No me entra, el circuito que tengo no me entra. O sea, al final sí, Juanma, tiene menos radio la pista Scalauto, pero al final siguen siendo muy anchas. Son de 20 centímetros. Y Scalextric gris es de 16. Hombre, Scalextric gris no vale para poner unos Fórmula 1 actuales. Está claro, los Fórmula 1 actuales son anchos y en cuanto toca rueda con rueda, se van. O sea, se sube uno encima del otro y se va. Entonces está claro que en Scalextric mal. Pista Scalextric muy mal. Gracias a ti, Juan Carlos. Vamos a ver, Carlos. Dos coches que te recomiendo.
no sé qué tipo de coches quieres, pero yo te voy a recomendar uno clarísimamente. El Chevrolet Corvette C8R de NSR. Mm, es brutal, es brutal. Y te voy a aconsejar una cosa, comprarle unos neumáticos delanteros Scaleuto Zero Grip, los de 18x10, son los que tengo yo, y con ese coche a volar. Voy a ver si lo encuentro, que lo tengo aquí por la pista. Sí, lo veo, vengo, vuelvo. A ver, si lo veis, bien. Este coche, os voy a decir los cambios que tiene. Está prácticamente de serie. Llantas originales. Todo original, toda la mecánica es original, salvo lo siguiente. Os voy a decir los cambios. Neumáticos delanteros son los que os he dicho, Scaleuto Zero Grip. Fijaros cómo quedan. Las trencillas las he cambiado. Los tornillos que he usado, los Slotting Plus Tors para basculación en todos los sitios. Y creo que no le he cambiado nada más. Por lo tanto, un coche, claramente el Scaleuto. Sí, perdón, perdón. Claramente el Corvette C8R de NSR. Con NSR no vais a fallar. Son unos coches que de serie van espectaculares. Es que es acojonante. O sea, este coche, tengo el récord, la vuelta rápida en el circuito BSZ, en la última carrera que hicimos, 7 segundos, 742 milésimas. Y estamos hablando con un Scaleuto, que son de los más rápidos que hay. La vuelta rápida, pero con Lexan, cambiado llantas, transmisión, cambiado prácticamente todo y el motor por un 11C, 757 creo que hizo. Pero vamos a ver, un coche preparado para competir. Este coche es de serie. Es que hasta el copy lo tiene original. No sé si se verá muy bien. A ver. Pero el cockpit es el original. Por lo tanto, tiene peso. Por lo tanto, yo, el Corvette C8R, seguro. Otro GT de Corvette, de NSR que va muy bien. Solo que te aconsejaría, porque no tienes que hacerle nada. Nada. Vamos a ver, ¿cómo funciona el digital de Scaleuto? Bueno, como os dijeron ellos no van a hacer digital de Scaleuto. Ellos van a fabricar lo que es las pistas. O sea, van a fabricar de momento el cruce digital y tú adaptas la electrónica de cada marca de digital. De Super Slot, de Carrera, de Scorpio, Scorpius creo que se llama, la australiana. Hay uno que se llama David, francés creo. Está Policar. Y no sé si Policar, bueno, que es el Oxygen. Tú lo puedes adaptar a la pista de ellos, pero ellos no van a fabricar digital. Van a fabricar las pistas sin electrónica. O sea, ellos no van a tener un digital. Gerardo Campos de Aston Martin, no te entiendo. Vale, el F1 de Fernando Alonso, pero creo que te refieres a Scalestri. Vale, porque sabes que salió de NSR. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Ahora, pues bueno, sería una buena opción porque saben que se va a vender. En España se va a vender un montón seguro. Se lo quitarían de las manos si fabrican el Aston Martin de Fernando Alonso. Y es una marca global, o sea, es una marca que vende mucho más que otras, ¿no? Vamos a ver, NSR vendió, tuvo que volver a fabricar más porque los vendió todos. Bueno, para motores de doble eje, pues mira, eh, ahora mismo, si te digo la verdad, no me acuerdo. Yo suelo usar el de Slotting Plus y va bastante bien. Otro que va bastante bien es el de Slotit. Es bastante largo y apoya un lado del eje y el otro y puedes trabajar tranquilamente.
Scalauto que ha sacado ahora uno nuevo, similar al de Slotting Plus, que también creo que va a ir bien, pero no lo tengo claro, tendría que mirarlo para tenerlo claro al 100%. Esto iba para Dani Herrera. Sí, bueno, el ancho rally es importante por una razón, porque en poco espacio quieren meter tramos muy revirados. Entonces, claro, sí es importante el ancho en rally. ¿Cuál es la ventaja? Que no se ponen bordes, ¿no? Pero claro, no es lo mismo una pista de 16 o de 18 que era Ninco a una de 20. No digo que en el futuro yo no vea pistas de Scalauto en rally, para nada. Es más, diría que lo voy a ver, incluso importantes con espacio. Yo creo que sí, porque la pista de Scalauto es muy buena pista, muy buena pista. Perdonad por la voz. Bueno, vamos a ver. Todo esto del estocaje de las pistas se lo dije a Luis Arnau muy claramente, que no podían estar sin stock, que esto no puede ser. No pueden estar sin tener pistas interiores, joder, pues no sé cuánto llevan, pero desde febrero, marzo, no puede ser. Y me dijo él que es así, que no puede ser. Entonces entiendo que eso lo van a mejorar. Es lo que entiendo. Que lo hagan o no, ya veremos a ver, ¿no? Es tan sencillo como que cada 3, 4 meses venga un barco con cosas, ¿no? Sacamos un modelo nuevo, pero ya aprovechamos y no traemos solamente ese coche nuevo, traemos un barco, vamos, me refiero a un contenedor. Traemos ya curvas interiores, cruces analógicos, etcétera, lo que se necesita, ¿no? Creo yo que es importantísimo, vamos, yo lo veo muy, muy, muy importante. Buenas tardes, Víctor Camps, buen nombre tienes. Sí, cierto, cierto, digitaliceal, es cierto. Durezas y nada más. Bueno, es lo que tienen, ¿no? Siempre puedes poner un chasis 3D, pero yo lo que digo, si quieres un coche para disfrutar en casa, una mini pista de escalauto, yo lo tendría muy claro. También puedes coger el Mitsubishi de rally, si es una pista pequeña, el Mitsubishi de rally el Evo de escalauto, que va muy bien, ¿eh? Va muy bien. Y ahí puedes hacer cualquier cosa. A ver, Juan Carlos, y para rally. Mm, para rally te refieres también al chip digital. Vamos a ver, en teoría tienen el B. En teoría, por ejemplo, al Ford Puma creo que le vale el tipo A, que es el del mismo que el GT. Y el tipo B son para coches pequeñitos, tipo, por ejemplo, un Fura. No vale para el Fura, no viene preparado. Es un decir el tamaño, ¿no? Tamaño de este tipo. Como el Alpine nuevo de el A110 de Scalestri, por ejemplo. Entonces, sí, entiendo que chip digitales sí habrá. Eso es, bueno, ya te contesta Juanma lo del para doble eje. Bueno, Víctor Camps, yo cuando estás empezando a comprar grises, cuando pruebes las pistas grises, no querrás las negras, te lo puedo asegurar, ¿eh? Yo también tenía pistas negras y al final las negras han desaparecido todas. Y te diría otra cosa, tenía pistas Ninco y cuando probé las grises dije, no quiero las Ninco. Para mí son mejores que las Ninco. Para mí son mejores que las Ninco. Por supuesto hay mejores pistas, ¿eh? Para mí ahora mismo actualmente las mejores pistas que hay en el mercado son, yo creo que Scaleauto y Policar, y no por este orden.
yo las considero que están aquí, ¿eh? Son muy buenas pistas. Pues yo me seguiría quedando con el Ninco NC5. Es con el motor que me quedo. Es más, os diría, por ejemplo, que hace poco, antes de verano, enseñé el Puma de Rally de Scalextric, pero con chasis 3D, o sea, de Scalextric solamente era la carrocería, y el que ganó el Rally fue con un NC5. En Rally la ventaja es que tú puedes subir o bajar el voltaje. Entonces, tú tienes un motor NC5 que es de 14 voltios, pues lo pones a 14 voltios. Y va fenomenal. Y es un motor suave, pero a la vez que tiene su patada, su aceleración, su freno, pero es un motor dócil. Entonces yo creo que el motor NC5, a los que os gusta ir pegados al suelo, pues entonces usar el UTA. El UTA era de MB Slot, si no recuerdo mal ahora. A mí no me gusta eso. A mí que el coche vaya pegado a la pista como si tuviese imán, para eso no quito el imán. Es mi forma de pensar, ¿no? Prefiero rallies más rallies, como tienen CSA en Vitoria, que son rallies de verdad, cacheados, con pistas incluso de ride. O sea, baches para coches de rally. Víctor Camps, ya te lo he dicho, olvídate de las negras. Es mi consejo. Con las Scalextric no vas a tener problema. De nada, Dani. Petardeando el micrófono, vale. A ver, puede ser mi voz, ¿eh? Puede ser mi voz. No. A ver, yo el Tufas, no. No hay nada pensado para pistas de un cuarto. Rectas un cuarto. La recta que ahora mismo es la de 8 milímetros, 8 centímetros, perdón. No, no hay nada pensado que yo sepa. Pues no sé, sinceramente, cuál va a ser antes, si el blanco o el negro. Yo estoy a la espera la semana que viene de recibir el mío. Entonces, cuando lo tenga, veré cuál es el que viene. Eh, no sé sinceramente cuál va a salir primero. Yo, por lo que he visto, diría que el negro. Pero claro, lo que he visto puede que no sea real. Yo estuve en la oficina de Scalextric y creo que puede ser el negro, por lo que me enseñaron en algún ordenador. O sea, no he visto el coche. Solo vi el coche que enseñé, que era una prueba de molde. De nada, Juan Carlos. Sí, yo te aconsejaría vender las grises. Se siguen comprando. Se venden muy baratas, pero se siguen comprando, ¿no? Y la gente las compra para, pues para hacer rally. Porque para hacer rally, para mí siguen siendo las mejores pistas. El problema que tienen es el de la conectividad, que pierde mucha corriente, tienes que tener líneas de tensión. Entonces, en un circuito de quita y pon en casa es un rollo totalmente. Buenas tardes, Virenzo. Sigo comprobando cosas, ¿eh? Yo sigo mirando cosas a ver, para ir mejorando el directo. Vamos a ver si puedo añadir a una persona. A ver, añadir, no sé dónde veo, vamos a ver. Igual tengo que cerrar y volver a abrir para añadir a una persona, ¿vale? Estoy probando, estoy mirando. Vamos a ver.
Vamos a ver. Vamos a ver. Perdonad, chicos, yo sigo aquí probando. Bueno, el slot para la juventud que viene. Bueno, pues es algo complicado. A la gente le sigue gustando el Scalesti. Yo lo descubrí el otro día cuando puse el circuito eh, en las fiestas de Masustegui, de mi barrio. Y había cola, había gente, pero al final las maquinitas siempre tiran más. Entonces, para mí la solución tendría que ser, por ejemplo, Scalestri, ¿no? Vamos a poner el ejemplo Scalestri, que es una marca global que tiene todo. Me parece fundamental primero que el Advance saquen un tipo central o la misma aplicación, que gestione la forma de volverlo analógico. Eso es muy complicado porque los carriles están conectados entre sí. Entonces, partimos de una base mala ya. Tendrían que desconectar los dos carriles, que no estén conectados uno y otro. Lo mismo que en los cambios de carril. Entonces ya partimos de una base que no. Pero vamos a pensar analógico. Con la aplicación de Advance se puede coger y se puede ya conectar entre varios usuarios. Es de pago, pero se pueden hacer campeonatos a través de la red. Y en analógico lo mismo. Hacer algún sensor tipo como el que tenía el pole position de Ninco, un detector de paso de guía, que es muy sencillo y no creo que cueste mucho eso, porque los red al final no funcionan bien, es con el imán y no funcionan bien. Y crear una aplicación que se conecte a la pista de conexiones, crear un aparatito que conectas a la pista de conexiones en el RJ, no sé si es 45 o cuál es que tiene para conectar. Hay conectar un aparatito que sea un Bluetooth, que se conecte a una aplicación, esa aplicación sea analógica, que te dé todos los datos posibles y de ahí esa misma aplicación que te permita conectarte a otros usuarios a través de Internet. Sería mucho más divertido porque yo jugaría en mi casa, tú en tu casa, el otro en su casa, todos jugaríamos en casa y haríamos un campeonato. Y creo que debería de ser ya el presente. Creo que no sé si hay alguna marca que tiene eso, sinceramente, no lo sé. Scalesi lo tiene con el Advance, pero es de pago. Y no tengo claro si, por ejemplo, Super Slot lo tiene o Carrera. Tendría que investigarlo. Pero bueno, yo creo que ese sería el presente futuro, ¿no? Hacerlo así, es que si no, no hay nada. No, no, tenemos que mirar el futuro, no solamente llevar el coche por la pista, ¿no? Dar otras opciones, ¿no? Víctor Camps, no te voy a contestar. A lo de Raid, no puedo. Se lo están pensando, pero como se lo pueden estar pensando otros, ¿eh? Es lo único que te puedo decir. Sí, interesante, muy interesante. Gracias, Francisco. Pues es una prueba, o sea que A ver, Ángel Ruiz, pues sí, sí, que yo sepa, se vende. Mira, eso te va a contestar mejor Juanma de Slot and Company, porque yo lo tuve en su momento, me gustó bastante, estaba muy bien, pero yo
Si lo dejé, no es porque ni funcionaría mal ni no me gustase. Lo dejé porque yo quería algo más sencillo. Quería algo mucho más sencillo y que tuviésemos en los clubs para saber manejarlo. Y eso lo he conseguido con DS. Mi intención es adquirir el programa TicTac, que también lo tenemos en el club y sé manejarlo. Entonces, tener algo todo igual, vamos a decir, ¿no? Tanto en el club como en casa y así poder aprenderlo fácil, ¿no? No tener en el club más TicTac, DS y luego MaxiSlot sería un lío para mí. Sinceramente, no me quiero complicar la vida. Entonces, por eso vendí MaxiSlot. Vamos, vendí. Hubo cosas que devolví, hubo cosas que vendí, etcétera, etcétera. Pero vamos, que me lo quité por eso, porque digo, no me puedo complicar la vida. Pero lo demás MaxiSlot es muy aconsejable, está muy bien. El precio no sabría decirte, no sabría decirte lo que vale. Pero bueno, en Facebook lo tienes, ¿eh? Tienes en Facebook MaxiSlot y es muy fácil encontrar. Nada, nada, es los Home, vamos. Gracias, Marcelo. Hola, Marcos. Marcelo, pues bueno, horario. Como he dicho, la mi intención es hacerlo los viernes a las 8 de la tarde. Esa es mi intención. Como os digo, esto es una prueba y os puedo decir que me está gustando. ¿Vale? Ahora tengo que investigar cómo invitar a alguien. Esto va todo así, pues eso. Mi intención era estar aquí 5 minutos y llevo 52. Sí, el programa TikTok es muy interesante, la verdad que funciona muy bien, nos gusta. Y al final es lo que usa el 80-90% de los clubs interesantes e importantes. Y nosotros queremos subir. O sea, acabamos de empezar, llevamos un año, ni un año llevamos, lo inauguramos en noviembre del año pasado. Y lo que queremos es ir subiendo e ir aprendiendo. Entonces creo que TikTok es fundamental para ello, ¿no? Porque la mayoría de los clubs importantes lo tienen. Bien, 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 bien. Me parece bien lo de Argentina. No tiene por qué ser todos los viernes, ya digo, tiene que coincidir que no haya carrera, que yo esté de mañana y todo eso, ¿no? Y como os digo, mi intención es hacerlo con una persona, con varias personas y hacer más de la mitad de los vídeos con ellos de muchísimas cosas. ¿Eh? Eh, entonces tenemos que coincidir. Pero yo creo que al menos una al mes, sí, seguro. Yo estoy convencidísimo. Gracias, gracias, Víctor Camps. Yo estoy disponible para todo el que quiera. Siempre intento contestar a todos los mensajes. Siempre. Gracias, Juan Carlos. Bueno, es lo que intento al final, ¿no? Yo también aprendo, ¿eh? Todos los días. Todos los días y sigo aprendiendo.
Bueno, aquí a ver si consigo que nuestro invitado muy conocido, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vosotros podéis seguir preguntándome que yo estoy investigando, ¿eh? Sigo investigando porque, como os digo, empiezo hoy es una prueba, una prueba que llevo ya casi una hora. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si consigo. A ver, compartir. Vamos a ver. No me dejan bueno, no consigo, bueno, seguir investigando. Vamos a ver. Bueno, de momento no se puede conectar, pero bueno, a lo largo de esta semana algún día podremos hacerlo, ¿eh? Y el viernes ya lo haremos bien. De nada, Ángel Ruiz. Sí, Mateo, sí es cierto, hay que mejorarlo todo, todo. Pero fíjate, aquí estoy, probando, llevo ahora mismo casi una hora y esto era para 5 minutos. Bueno, mira, lo que te dice Juanma, Slot Car Home. Nosotros, en nuestro club, tenemos un día de puertas abiertas los jueves de 6 a 8 de la tarde. Tenemos 4 coches de Scalextric que son como este, son Porsche de Scalextric con motor RK, que no corre mucho, a 12 voltios, se salen, pero no se salen, no se dan golpes ni vuelan. Como os he dicho antes, los motores RK tienen más freno, más aceleración,
pero menos vueltas y al final corren menos. Entonces, pues eso evita que los coches se salgan muy fuerte, ¿no? Muy bruscamente. Entonces, tenemos 4 coches de Scalestri, Porches. Tenemos 4 mandos de S-Basic y con ellos dejamos a la gente que juegue. Niños, padres, abuelos, quien quiera venir. Eh, ¿Y con esto qué hacemos? Bueno, pues que si se anima alguien más a este hobby, no tiene por qué apuntarse al club. No, no, para nada. De momento, pues bueno, empezamos 7 hace menos de un año, ahora mismo somos 13. Creo que no está mal. Y las carreras, pues bueno, las últimas, la que menos, no sé si hemos ido 15, 14, 15. La que más, el récord lo tenemos en 21 personas. Y eso que el horario que tenemos es malo. Entonces yo abriría los clubs a la gente. Siempre que puedes conseguir nuevos adictos, ¿no? Adictos, adeptos. Gracias, Viganzo. Gracias. Bueno, funda termorretráctil. Para casa, bueno, bien. No está permitido en competiciones, por lo tanto, por eso yo no lo uso. Mm, si algún día te pasas que quieres ir a algún club a correr, pues no te vale, no te vale. Entonces, mi opinión, los neumáticos delanteros no se gastan prácticamente nunca. Sí, te valen 5 euros, 6 euros, 4 neumáticos, te valen para 2 coches, pero los tienes para siempre. Mi opinión, yo compraría neumáticos cero grip. ¿Eh? ¿Tienes un Scalesti? Pues son muy interesantes los PT15 de Slotty. Para mí los más interesantes, porque en un Scalesti no es bueno que las ruedas no toquen la pista, porque necesita apoyo en las curvas para que el coche no haga la croqueta. Entonces, para mí son los más interesantes, los PT15 de Slotty, esos neumáticos delanteros. Perfil bajo, pero no pellejo y sin grip. Sí, 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 delantero, Dani, sí. Bueno, Marcos, vamos a ver, los 6 3D, todo lo que sea bueno para el hobby, bienvenido sea. Los chasis 3D, bienvenidos. ¿Por qué? Pues mira, para casa sí están bien, sin más. Mejoras mucho el coche, muchísimo. Sinceramente, haces un coche de Scalesti que sea competitivo. Y cuando digo competitivo es competitivo de verdad. A la hora de competir, por ejemplo, Scalesti va a sacar el Toyota, otra marca de coches de más, no voy a decir competición, pero coches que van mucho mejor que los Scalestri, va a sacar también el Toyota, pero nadie más. Si hay una decoración que no tiene esa marca, pero la tiene Scalestri y tú quieres hacer un coche competitivo, como pasa con el Puma o con el Hyundai 20, le pones un chasis 3D y ganas. ¿Por qué? Pues porque van muy bien con un chasis 3D. Por lo tanto, estoy muy a favor de los chasis 3D. Quizás me choca un poco, pero no digo que esté en contra, sino que me choca, por ejemplo, que a un Toyota DSRC, que a un Porsche 963 de Scalauto se le ponga un chasis 3D. ¿Por qué? Porque ya va muy bien con un chasis estándar, ¿eh? Van genial. Claro, siempre lo mejoras. Entonces, sí, bienvenidos sean siempre los chasis 3D. Sí, en casa y en competición, eso me da igual. Pues Slot CRT no te puedo ayudar, no controlo nada de 1.24, sinceramente, no controlo, es que no puedo, no sé, no tengo ni idea. Te pido disculpas, pero me es imposible. Hombre, Miqueldi, mi primo. Aupa, primo, ¿qué pasa? ¿Qué tal por la Vega? La Noruega de Bilbao. Ahí es donde vi con él, con mi primo Miqueldi y con mi primo Iván, la gabarra del Atleti cuando ganamos la Copa en Nolavega. Muy bien, muy bien. Sí, en carreras online, eso es, sí. Bueno, se aburren, leches, en nuestro club no se aburren y van, van niños. No van muchos, sinceramente, porque esto es un juego
que ahora con las maquinitas es imposible competir, es muy difícil, pero los que van se divierten. Los que, vamos a ver, los que quieren ir, mejor dicho, los que quieren ir se divierten porque es que hay niños que les llevan sus padres. Porque eso lo he visto, les lleva a sus padres directamente. Esos niños no quieren ir, están ahí obligados. Hombre, si a mí, yo a mi hija, ¿quieres ir a jugar al Scratch? No, venga, va, pues vamos a dar una vuelta, que no sé qué. No, si no quiere ir, no quiere ir. Entonces, claro, esos niños se aburren, está claro. Gracias, Carlos. Yo también espero que vaya bien. De nada, Dani, de nada. Mira, yo es que no os voy a decir más, como no controlo el 1.24, esos chasis no los conocía, ¿eh? Pero te agradezco muchísimo, digitalice al que la contestación. ¡Opa! De Barton. Mira, Gerardo, ahí tienes toda la razón. Yo, la verdad que veo a mis hijas y es que alucino, alucino. eh, no salen como salíamos antes. O sea, yo estaba antes todo el día en la puñetera calle y me lo pasaba genial. Todo el día. Bueno, ahora esto ha cambiado. Hombre, Pedro, muy guapo que me he cortado el pelo. Otro primo mío de aquí de Bilbao, Pedro. Aupa. ¿Me gusta carrera? Bueno, yo he corrido en carrera. He corrido en carrera. Los coches carrera para mí van lentos, pero eso se puede solucionar con más voltaje. No me gustan sus mandos porque son de pulgar, pero se puede solucionar también. Sus pistas son muy lisas, van muy bien. Y la gente dice que no tienen grip, pero a mí me gustan. Gustarme me gustan, no me disgustan. Si os digo que prefiero otras, yo prefiero las Scaleauto, ¿no? O prefiero las Policar. Para casa, para lo que tengo yo, carrera es imposible. Sí que es imposible 100%, porque la interior de carrera es como la exterior de la interior de Scalextric. Entonces no consigues hacer un circuito cerrado como este. O sea, aquí esto es imposible, no conseguiría hacerlo. Por lo tanto, ¿me gusta carrera? Sí, me gusta carrera, carrera, está bien. Pero yo para una casa, a no ser que tengas muchísimo espacio o quieras hacer un circuito de poco recorrido, lo veo perfecto. Sí, 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 a ver, los carreras después un chasis 3D van genial. Al final es como un Scalextric, pones un chasis 3D. Yo pro coches de carrera con chasis 3D y van muy bien, van bastante bien, mejoran un montón. Eh, el mayor problema que les veo yo a los coches de carrera, es su excesivo peso, ¿no? Pesan 100 gramos. Cuando, por ejemplo, un Scalextric pesa 80, más o menos. Pero luego están muy bien hechos. O sea, eh, yo para correr prefiero un Scalextric. Pero los coches carrera están muy bien hechos. Están, por poco dinero, tienes un coche muy bonito. Y eso es muy de agradecer, ¿no? Su sistema digital parece que funciona muy bien, por lo que he leído y oído. Pero vuelvo a decir, a mí hay cosas que no me van. Por ejemplo, los bordes son 10 centímetros, es muy grande. Para mí es demasiado grande para una casa. Para un circuito de velocidad, pues sí, carrera está muy bien. Por ejemplo, hay un circuito en Zumaya, Urola Costa Club, que, que está muy bien. Y a mí el circuito me gusta mucho, pero tiene mucho espacio, muchísimo. Eh, los mandos, como os he dicho, sí, se pueden cambiar. Hay mandos normales y quitarlos de pulgar, ¿no? Pero ya tienes que comprarlos aparte. Policar para rally, bueno, pues al final no deja de ser la nueva Ninco, ¿no? O sea, me refiero a tamaño, ¿eh? Para mí es mejor que Ninco por muchas razones. Vamos a ver. Primero, Ninco tenía un problema, para mí, bastante grande, que era los raíles. El raíl estaba levantado sobre la pista de plástico. Policar lo tiene enrasado. Es que las pistas nuevas de ahora están enrasadas. O sea, Scalextric, Policar, Scaleauto, tienen el raíl enrasado. Y para mí es lo mejor. Luego, era una pista blanda.
al final también se estropea, se oxida. Policar no pasa nada de eso. Y luego el grip, aun teniendo más grip, la pista de Policar degrada los neumáticos mejor que la pista de Ninco. Para mí tiene un grip espectacular. Lo mismo que Scaleuto. Por eso he dicho que para mí Policar y Scaleuto son ahora mismo las dos mejores pistas que hay, creo yo. Sí, te entiendo, José, te entiendo. Pero son mejores pistas. Lo que hay ahora es mejor pista, ¿eh? Por ejemplo, Slow Car Fans ha cambiado su pista a Scaleuto. Yo le ayudé y cambió su pista a Scalauto y está contento. Es mucho mejor pista. No tiene nada que ver. Bueno, yo, Marcelo, no sé lo que tienes pensado. Yo ahora mismo Ninco no compraba. Si no tienes Ninco. Si tienes Ninco y la quieres usar, sí, me parece bien que pases de pista Ninco a Scalestri Grip. Pero date cuenta de una cosa. Para la adaptación necesitas dos pistas. Dos pistas. Una no. Dos. Tienes pista Ninco, necesitas la pista de adaptación de Ninco a negra y de negra a gris. Y luego ya la pista gris de Scalestri. Necesitas eso. No hay una pista que yo sepa, no sé que alguien la haga en 3D, que puede ser, que pase directamente de Ninco a Scalestri gris. Que yo sepa, no existe esa pista. Sí, 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 estoy de acuerdo, Gerardo. Vamos a ver, la pista carrera está muy bien, es bastante plana, bastante lisa, es rígida, que es interesante. Tiene algún problema de alguna vez que se sueltan, pero, pero a mí me gusta. Prefiero otras, como digo, pero me gusta. Eh, y los coches agarran, claro que agarran. Cuesta, al principio sí, cuesta mucho, pero luego van agarrando, poco a poco van agarrando y van bien. De Barton, bueno, pues si tienes Ninco, si tú te va bien Ninco y te gusta Ninco, quédate con Ninco, no cambies. Yo he tenido Ninco. Sabéis que yo tenía una pista colgada del techo que era de Ninco. Me he cambiado a Scalesti y estoy contento. He probado Policar, he probado Scalauto. Teníamos Scalauto en el club y me encantan ambas. Para mí son las tres que más me gustan. ¿Pero por qué? Puede ser que Carrera sea más plana, más lisa que Scalestri, incluso que sea mejor pista que Scalestri, pero yo quiero que tenga más grip, para mi gusto, ¿no? Pero bueno, siempre usas unos neumáticos blandos en pista carrera y van fenomenal, ¿eh? Van fenomenal. De nada, eso sé. Con el pole position funciona bien. Sí, es un cuentavueltas muy interesante. Tiene muchos modos de carrera y bueno, yo ahora lo venderé en breve porque con el sistema que tengo de DS en casa y con el sistema de DS que voy a poner en el circuito de eventos, pues ya no lo necesito. Pero sigue funcionando perfectamente. Sí, de Ninco a Policar sí he adaptado. Sí, es verdad. Eso es cierto. La pista negra para el digital no vale. Os lo digo sinceramente. La pista digital de Advance es más ancha. Perdón, la pista, la guía es un poco más ancha. Si se puede quedar enganchada. Si le das al botón sin querer de cambio, baja la pala y te va a tocar en el fondo, puedes romper la guía. Y luego la conectividad es muy mala, es que es muy mala. La gris es que no tiene nada que ver. Sí, para mí Ninco tiene excesivo grip en todo, tanto para rally como para velocidad. Yo es que para mí es una pista que ya ha quedado obsoleta. Hay pistas mucho mejores. Yo tengo Slot ZRT, bueno, Carrera y Policar, buenas. Para mí, Policar es muy buena y Carrera está bien.
Vamos a ver, Cristian Ribeiro. ¿Con qué transformador estás haciendo la pista? Son 48 metros. Vale, yo te aconsejo un transformador que vende Onda Manía. A ver, a ver si puedo buscarlo. Y te voy a contestar con el enlace para que lo veas. Vamos a ver. Es una fuente de alimentación que da 10 amperios de intensidad y 13,8 voltios. Yo lo he probado en el digital y va perfecta. Y yo creo que con esa no vas a tener problema. Y lo mejor de todo, aquí. Y lo mejor de todo es que es conmutada y el precio, que no sé si son 25 euros. O sea, y tienes como si tuvieses tres fuentes de alimentación de Scalestri. O sea, yo la aconsejo para quien tenga digital. Da igual que digital tenga. Que tenga un digital pequeño, como que el que tenga un digital como tú, de 48 metros. Vamos a ver si la encuentro. Por aquí está. Pa, 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 pa. Vamos a ver. Aquí. Eso es. Vale. En 24 la tenéis en casa. Voy a ponerte el enlace. Copiamos. Vamos a ver. Pa, 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 pa. Vamos a ver. Te contesto. Cristian. Vamos a ver. Vale. Te he puesto aquí la fuente que es muy buena para el digital. Como digo, creo que vale, ahora mismo vale, a ver que lo miro, 22,95 creo era el precio, no lo veo ahora la leche. 22,95 el precio iba incluido, más el envío. Supongo que será más envío. O sea, por 30 euros tienes una fuente muy, muy, muy buena para el digital. Te vale también para el analógico, lo único que no es regulable. Siempre da 13,8 voltios. Perfecta para el digital de Advance. Y como digo, estabilizada, siempre te va a dar 13,8 voltios. Muy buena fuente. Con ventilador, si se calienta. O sea, no tiene nada que ver. Y el precio es muy económico. Vamos a seguir. Vale. Te aconsejo, Cristian, que compres esta fuente. Es brutal. Yo la he probado y lo que pasa es que luego vino un chico que tenía la digital, tal, dice, oye, Víctor, esto, lo otro, no sé qué. Digo, mira, yo te la vendo porque cuando que yo no la necesitaba y no le. O sea, digo, yo me voy a comprar otra, digo, lo que vale. Es más, le regalé el cable, se lo regalé por el precio que me costó a mí, toma, para ti. Y el tío está muy contento, ¿eh? Dice que la diferencia ha sido abismal, comparados con los transformadores de Scalextric originales. Bueno, Gerardo, para mí, mi opinión, fue una pista muy buena, de lo mejor que había, si no lo mejor. Para mí ahora ya no lo es, ¿eh? Para mí ahora hay mejores pistas. Yo, primero, lo peor que tiene es que ya no se fabrica, por lo tanto, tienes que comprar de segunda mano. De segunda mano las tienes baratas, son como son, y de segunda mano las buenas, las que están perfectas, no son tan baratas. Y es una pista que ya, como digo, está en desuso, ¿no? Está, es que ya no se fabrica.
Pues bueno, pues mira, Marcelo, la pista negra está desde hace muchísimos años y ahora date cuenta que los clubs no cambian de pista para correr. Los que cambiaron de pista hace 20 años, 20 y algo años, cambiaron a pista Ninco y no van a volver a cambiar. Date cuenta que una pista vale mucho dinero. La inversión es muy grande y normalmente los clubes no suelen tener dinero, no suelen tener mucho dinero para invertir. Entonces, claro, es muy difícil cambiar. Sé que hay un club en Asturias, creo que es en Gijón, que ha puesto pistas grises. Es el primero, pero yo creo que no va a ser el único. Eh, Esto la solución es muy sencilla, la contestación es muy sencilla. ¿Por qué no hay pistas grises? Bueno, pues porque ahí los clubes, la mayoría todavía no se han ido adaptando, ¿no? No quieren cambiar. De momento tienen las pistas, las tienen bien, no necesitan cambiar. Y las pistas negras ya las tienen, pues las usan. Esa es la contestación. Hasta la próxima, Dani. De nada, Cristian, de nada. Bueno, espero que te funcione. Eh, Vamos a ver. Vale, 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 vale. Bueno, vale. La persona con la que iba a invitar, que iba a hablar con nosotros, no puede venir, no puede añadirse porque, bueno, no le funciona la cámara en el móvil y tal. Entonces, bueno, es una pena, pero yo espero que el viernes sí esté. Es más, espero que igual con un poco de suerte haya más gente. Será el primer vídeo en directo que haga oficialmente y espero que haya más gente, vamos a decir. Me gustaría que fuese una sorpresa, entonces no voy a decir nada, ¿vale? Seguiré haciendo pruebas durante esta semana con gente que invite. Posiblemente las haga en privado, igual alguna haga público. Y el viernes es seguro que estaré aquí con todos vosotros, ¿vale? Me despido ya. Gracias por todos los consejos que me habéis dado, por lo del sonido, por lo de la imagen, por todo. Y nos seguimos viendo, ¿vale? Venga, chicos. Hasta luego, Agur.